Es cuestión de ley. Seguimos con este importante tema que hemos decidido pasar a segunda conversación, segunda parte. El día de ayer escuchábamos a el sector de los pacientes, de los usuarios, precisamente los beneficiarios de los medicamentos, y hoy estamos hablando con la parte legislativa. Está con nosotros esta tarde la diputada Ana Giselle Rosas, quien ha estado de alguna manera de forma activa defendiendo también este proyecto de ley. Diputada, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a todos los oyentes de Cuestión de Ley. Como bien mencionas, casualmente en estos momentos estamos acompañando a la Comisión de Trabajo y Salud en lo que es el prohijamiento de dos importantes proyectos que tienen que ver con el tema de la regulación del precio de los medicamentos. El anteproyecto 109, que crea la Superintendencia General de Medicamentos y dicta otras disposiciones, que fue presentado por la diputada Mayín Correa, y también el proyecto que establece un régimen de precios de los medicamentos de la República de Panamá, que fue presentado por la diputada Zulay Rodríguez y otros diputados. Dentro de la Comisión de Trabajo y Salud, ampliamente estas diputadas y otros colegas también reiteraron el compromiso, la importancia que tenemos de debatir y de buscar una solución a esta problemática que venimos enfrentando como panameños y como pacientes y usuarios todos, porque al final todos somos usuarios de medicamentos y queda en evidencia cómo... Ajá. Sí, disculpe, diputada, que le interrumpa, pero me gustaría, porque estábamos hablando hace poco con el diputado Leandro Ávila, Edna también hacía las preguntas al respecto, pero en cuanto al reconocimiento del registro sanitario de otros países, ¿qué contempla específicamente? Porque ahí hay un tema importante, dado toda la burocracia que Panamá pues plantea para este tema de registro sanitario. Bueno, uno de los temas es precisamente que Panamá se maneje directamente con los otros países para la importación de estos medicamentos, que no sea a través de intermediarios. Como bien sabemos, parte de la problemática de la mafia que hay ahorita en estos momentos en el tema de medicamentos son los intermediarios. Son ellos los que se están llevando el beneficio y los que tienen encarecidos los medicamentos. Entonces, en el caso del proyecto que propone la diputada Mayín Correa, ella propone crear una Superintendencia General de Medicamentos, algo muy parecido a lo que tiene Estados Unidos con la FDA, en donde precisamente una sola institución independiente, autónoma, se encargará de la regulación y la vigilancia en coordinación con el MINSA de todo lo que tiene que ver en materia de medicamentos. En el caso del otro proyecto se propone algo muy similar y hoy en la comisión lo que se acordó fue precisamente hacer una mesa de trabajo en donde se trate de sacar un solo proyecto que reúna todos estos elementos que permitan aterrizar finalmente en una propuesta que nos mejore como país la condición y los precios de los medicamentos, tanto en las farmacias privadas como en el tema del desabastecimiento que tenemos en el Seguro Social y en el MINSA, que es precisamente ese desabastecimiento lo que tiene a la gente tomando la decisión entre si se alimenta, si compra alimentos o si compra medicinas. Justamente eso le iba a preguntar, diputada, buena tarde, porque no entiendo de qué manera pudieran unificarse estos proyectos o anteproyectos, porque por una parte está, como bien usted señala, el que está proponiendo la diputada Mayín Correa, por otro lado está el de Leandro Ávila, y también entiendo que la diputada Zulay Rodríguez ha presentado iniciativas legislativas en esa misma dirección. Sería saludable, pienso yo, crear un solo proyecto que abarque todas esas soluciones que estamos planteando. No sé si para eso es la comisión que usted señala, se está creando para los efectos propios. Y por otro lado, preguntarle si usted considera que si se avanza con estas iniciativas legislativas, eso sería la solución al problema que históricamente viene de arrastre con este tema de las farmacéuticas y los costos de los medicamentos, porque en su momento se creó
a través de la ley 97 del 2019, un Observatorio Nacional de Medicamentos que, a mi juicio, no ha cumplido con su rol, que era precisamente medir ese comportamiento en el mercado nacional e internacional. Entonces, saber si realmente la creación o el avance de estos proyectos, y que si se constituyen en leyes, van a ser la solución a la problemática del costo de los medicamentos. Mira, aquí es importante ponerle el cascabel al gato, Edna, y que en efecto entendamos como país cuál es la razón por la cual tenemos las medicinas más caras de la región. Más caras que Colombia, más caras que Costa Rica, más caras que España, más caras que Estados Unidos. O sea, Panamá es el país que tiene las medicinas más caras del mundo. Y no es posible que como asamblea nosotros no hagamos algo. En efecto, los 71 diputados tienen iniciativa legislativa y cada uno propone lo que en su momento considera es la mejor vía. Y lo que se busca a través de la Comisión de Trabajo y Salud en esta subcomisión es tratar de unificar criterios y de buscar la mejor solución. Que no sea una ley más que queda engavetada y que no se cumpla. Yo creo que el panameño está consciente y está cansado de que cada vez que va a la farmacia vaya a sufrir. No es posible que aquí los medicamentos te suban de un día para otro sin ninguna justificación. Yo he conversado con pacientes que una inyección un día les cuesta $100 y a los 15 días les subió $100 más y ya le cuesta 200. O sea que no estamos hablando de que aquel incremento en los medicamentos son 5 centavos o 10 centavos, no. Te sube $1, te sube $20, te sube $50 y tú no sabes por qué. Uno de los otros puntos a entender también es la posibilidad de, a través del proceso de atracción de inversiones, Panamá sea un punto para el establecimiento de estas empresas que fabrican medicamentos. Ese es otro tema que se tiene que abordar desde otra parte. Pero definitivamente lo importante es que el tema está en el tapete, que la gente está pendiente, que se necesita darle una solución y que, como bien lo mencionaron los diputados, aquí muchos han venido con promesas de campaña hablando del tema de los medicamentos y después cuando llegan al gobierno entonces no hacen nada. Es parte de lo que desde la Asamblea estamos buscando resolver, estamos buscando atender y hoy participé de estos prohijamientos, de estos proyectos, precisamente porque me interesa apoyar y contribuir a la solución. Diputada, ¿qué se propone en función de lo que usted acaba de mencionar sobre el establecimiento de empresas productoras de medicamentos, fabricantes de medicamentos, que en Panamá sí hay, pero entiendo que muy pocas? ¿Qué beneficios o qué, porque hay zonas francas que pueden dedicarse, que pueden, establecer espacios para estas producciones? Bueno, esa es parte de la estrategia que las bien llamadas direcciones de promoción de inversiones deberían establecer. La semana pasada, esta semana, estuvimos discutiendo precisamente la designación de los funcionarios que tenían que ver al respecto y es parte del trabajo que ellos van a tener que hacer. Entonces, como país, ¿qué alternativas estamos ofreciéndoles a la población, no solamente de importar y traer de afuera, sino que Panamá, aprovechando inclusive su ubicación geográfica, pudiera ser un hub para el establecimiento de estas empresas y para la distribución de medicamentos a otra parte de la región? Sí es importante que en este momento se evalúen todo el panorama, incluyendo las razones que tienen el desabastecido la Caja de Seguro Social y el MINSA, porque también es importante evaluar con lupa esa legislación que a través de estos recursos que se interponen cuando se ofrecen las licitaciones de los medicamentos no permiten que se concreten las compras a tiempo, lo que entonces después lleva a los pacientes a que cuando van al seguro y les dan una receta para el lisinopril, que es un medicamento del cuadro básico para atender problemas de la presión, tengan entonces que irlos a comprar a precios exorbitantes en una farmacia privada. Diputada, por otra parte, quisiera preguntarle si se está considerando, aparte de los altos costos, el alto costo de los medicamentos, está también el tema que preocupa, y son los costos de los seguros privados, y ni hablar lo que le cuesta al Estado, sobre todo ahora, con el tema de la pandemia, por la pérdida de empleo,
¿Usted sabe cuántas personas han quedado sin seguridad social? Estos elementos que no dejan de preocupar y de ser también de interés social. ¿Qué se plantea en esa dirección? Bueno, son temas que, como bien mencionas, nosotros tenemos que comenzar a discutir. Por ejemplo, hoy, dentro de los proyectos que logramos avanzar dentro de la Asamblea, está el proyecto 723 que yo presenté sobre la donación de órganos, y cuando hablamos de ese proyecto, hablamos de un esquema de prevención en materia de salud del cual no se está hablando. Y precisamente todo ese tema que involucra seguridad social, seguros privados, no llevan una orientación en materia de prevención. ¿Qué estamos haciendo como país para evitar llegar a un punto en donde tenga que recurrir a una hospitalización cara, en que tenga que depender de una donación de órganos? No estamos haciendo nada. Entonces, el esquema general de prevención de la salud como país tiene que ser evaluado y revisado. Aparte de que pareciera que nosotros no estamos, las personas solamente están falleciendo de COVID y se están dejando de lado enfermedades crónicas importantes, cuando una de las principales causas de muerte en nuestro país tiene que ver con enfermedades relacionadas con el corazón, con la presión arterial. Y son precisamente estos esquemas de prevención los que nos ayudarían a disminuir la incidencia y el uso de centros hospitalarios cuando ya las personas prácticamente dependen de un medicamento o dependen de una atención. Entonces sí es importante ver de manera amplia el tema de la salud con otros elementos, como bien menciono, que puede ser fortalecer el esquema de la donación de órganos, que como país tengamos más conciencia de por qué hay tantas personas en estos momentos, 108 panameños esperando la donación de riñón. ¿Qué nos lleva como país a tener una incidencia tan alta de personas que están sufriendo de este padecimiento? ¿Y qué estamos haciendo para evitar que lo sigamos aumentando? No solamente de COVID está muriendo la gente, tenemos que atender los otros temas de salud, y desde la Comisión de Trabajo y Salud, hoy por ejemplo, son algunos de los temas que se debatieron, el tema de medicamentos y el tema del proyecto 723, que tiene que ver con la donación de órganos, con facilitar el mecanismo de que las personas también sean donantes y podamos seguir salvando vidas. El pasado 1 de febrero, afortunadamente logramos reactivar los proyectos de trasplante. Se logró hacer el trasplante de corazón a una persona, 2 personas recibieron riñones, un trasplante de hígado y 2 trasplantes de córnea, gracias al desprendimiento de una familia que cumplió con la voluntad de la donación de órganos, y de esta manera se salvaron 6 vidas. Es parte de lo que proponemos con este proyecto 723, que sea más sencillo, que no tenga que ser mediante notario, que no sea un proceso que genere gastos, sino que a través de una plataforma, de un app, como lo hacemos ahora en todas nuestras aplicaciones, podamos convertirnos en donantes de órganos y de esta manera también contribuir a mejorar la salud de cientos de panameños en nuestro país. En el tema de medicamentos, diputada, como usted ha mencionado, si una persona debe escoger entre comer o comprar un medicamento que es de necesidad básica para mantener el balance en su salud, estamos mal. ¿En qué etapa? Usted ha mencionado que está en discusión en la comisión. ¿Esto qué se ha podido lograr? ¿Esto pasa a una siguiente conversación? O sea, ¿qué tiempo puede tomar mientras esto prospera y qué aportes se pueden estar haciendo? Mira, es importante reconocer la incidencia que ha tenido el hecho de que a nivel público, a nivel generalizado, la población se hayan hecho eco de la importancia de la discusión de estos proyectos. La Comisión de Trabajo y Salud creo que ha entendido, y las diputadas proponentes también así lo han manifestado, la importancia de que estos proyectos se debatan rápido. Nosotros ya estamos casi que a mediados del mes de febrero. La Asamblea sesiona por 2 meses más antes de entrar en un receso, y mi aspiración sería de que antes de que salgamos de receso, estos proyectos hayan podido llevarse hasta un tercer debate.
es importante que la población siga vigilante y siga insistiendo a sus diputados de sus áreas que apoyen y que participen en la discusión de este proyecto y que posteriormente también el Ejecutivo las sancione. Claro que va a haber resistencia y la resistencia va a venir de las farmacéuticas y de las empresas que están vinculadas y que lo han estado por años con este negociado, pero es un negociado que está cobrando vidas de personas panameños. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó en El Salvador precisamente por haber considerado que se violaron los derechos de salud a las víctimas al no favorecer el acceso a medicamentos y tratamientos de personas afectadas con enfermedades crónicas. O sea que ya hay un antecedente en materia de derechos humanos a nivel internacional que condena a los estados que obstaculizan el acceso a los medicamentos, y tenerlos en los costos en los que Panamá los tiene es un obstáculo para que la gente tenga salud oportuna. De nada sirve tomarme la pastilla de la presión 2 días después de lo que me tocaba tomármela porque no tenía plata para comprármela o porque no había llegado la quincena. Y eso es lo que están viviendo cientos de panameños en estos momentos, y nosotros como diputados tenemos que legislar al respecto, tenemos que involucrarnos y tenemos que ponerle el cascabel al gato al tema. Sí, en otro orden de idea quisiera preguntarle, o más bien compartirle, justamente en la conversación que tuvimos ayer con don Alexander Pineda, presidente de la Asociación Nacional de Pacientes con Enfermedades Renal, 2 elementos. Ellos se quejan de que poca participación tienen en la discusión de estas leyes y por supuesto ellos son un pilar importante para cualquier aporte que pudieran brindar a estos proyectos de ley. Y por otro lado, sobre un estudio que recientemente el Grupo Centroamericano de Política de Competencia y del BID revelaron de que Panamá es un país de la región con esa probabilidad muy baja de medicamentos genéricos. Hablan de un 6%. ¿Hay posibilidades de ampliar ese rango frente a productos de marca? Porque sabemos que es importante en toda receta escribir el nombre comercial, el genérico de marca, pero también el fármaco o el principio activo. Creo que eso es lo que demanda una receta, colocarle el principio activo, pero estamos viendo que la situación que mayormente se ve es que le colocan el nombre comercial del medicamento. ¿Qué hay al respecto de eso en esas iniciativas legislativas? Y en el debate del proyecto de donación de órganos, y estuvo también en el proyecto, la discusión de los proyectos que tienen que ver con medicamentos. Reitero, es fundamental que la sociedad civil, que los pacientes, que las personas que se sientan afectadas o que puedan ser beneficiadas con estas iniciativas legislativas participen. Eso es positivo. Y bueno, lo que mencionas en materia de los genéricos, otros países, por ejemplo Estados Unidos, le compra directamente a países como India, que producen medicamentos genéricos. Entonces, ¿por qué si otros países sí han tenido la confianza o han encontrado los mecanismos para hacer estas compras directas, para abaratar los costos, Panamá no puede hacerlo? Panamá es un país pequeño. Nosotros deberíamos tener la facilidad de regalarle medicamentos a todo el que los necesite. Y en esa propuesta también tenemos que vernos enfocados, porque no es posible que aquí el asegurado pague sus cuotas de seguro social y no reciba la atención médica ni los medicamentos que ya ha pagado, porque los asegurados han pagado por ese servicio. Que los jubilados, que encima que reciben una jubilación que no les alcanza, entonces tengan que gastarla en los medicamentos que no obtienen en el seguro social. Y es parte de las soluciones que, reitero, tenemos que aterrizar y tenemos que atender. Y en estos momentos de pandemia, el tema de salud es prioritario, no solamente para hoy, precisamente porque no sabemos qué va a venir a futuro. Se habla de que uno de los temas recurrentes que vamos a estar enfrentando como a nivel mundial tienen que ver con temas de salud. Entonces sí hay que crear conciencia en la población de esquemas preventivos para evitar enfermedades crónicas. Tú mencionaste precisamente al señor Pineda que tiene que ver con temas renales, pero hay otras situaciones que tienen que ver con temas hepáticos, con temas pulmonares, que producto del COVID se convertirán en crónicos y tenemos que comenzar a hablar de eso. Entonces sí es importante que la Comisión de Trabajo y Salud, así como lo han hecho hoy,
que estuvieron en el orden del día, alrededor de 9 proyectos que se han estado discutiendo, todavía se mantienen en sesión porque son temas importantes y en donde la Asamblea tiene que avanzar. Yo quiero, si Ricardo me lo permite, no sé si tienes otra pregunta antes de despedir. Adelante, yo tengo una acotación, pero adelante. Claro, quisiera aprovechar la presencia de la diputada un poco para hacer docencia, Ricardo, y es el tema de, sin ir a la precisa situación que ocurrió, sino más bien que la ciudadanía comprenda qué realmente se debate en un periodo de incidencia, diputada. ¿Qué temas se les permite a los diputados abordar en un periodo de incidencia? Bueno, el periodo de incidencia es precisamente la oportunidad que tenemos nosotros como diputados de hablar temas nacionales. No hay un tema específico o una restricción. Muchos diputados lo utilizan para plantear problemáticas que se viven dentro de sus circuitos, pero otros también abordan temas de interés nacional. Yo, por ejemplo, hoy participé en el periodo de incidencias en la Asamblea y aterricé en temas, por ejemplo, lo que está viviendo el municipio de Changuinola con la dificultad que tiene la actual alcaldesa Jessica Romero en la designación del tesorero, lo que mantiene obstaculizada la gestión alcaldicia. Es un área que no forma parte de mi circuito, pero yo soy diputada nacional y por supuesto debo involucrarme en apoyar, en contribuir, en visibilizar situaciones que se están viviendo en otras áreas. Lo mismo que hablé sobre lo que se está viviendo dentro del sector agropecuario. Hemos visto cómo en los últimos días ha habido protestas en la provincia de Chiriquí por parte de los arroceros que están esperando el pago por parte del gobierno de lo que tiene que ver con el subsidio al arroz, los 7.50 por quintal, y también es una preocupación en donde me involucro y participo en incidencia. Entonces, sí es importante entender la importancia de que a los diputados se les permita abordar temas diversos, porque nosotros somos el enlace directo con la población, nosotros somos en muchos casos los voceros, somos el vínculo con el Ejecutivo, con los ministerios, para llevar esas soluciones a nuestras comunidades. Somos el enlace más directo y de ahí la importancia, y por eso es que procuro los fines de semana visitar las comunidades de mi circuito y también visitar otras comunidades del país para poder aterrizar en esas propuestas en atención a las necesidades reales que tiene la población. Entonces, realmente, nosotros como diputados tenemos toda la apertura para tratar diversos temas de carácter nacional y hasta internacional, porque, por ejemplo, con lo que estamos viviendo, con el tema de la ratificación o no de la designación de la nueva embajadora, del embajador de México, que es un tema de carácter internacional, hay diputados que se han manifestado en el periodo de incidencias, así lo hizo el diputado Hernán Delgado recientemente, y reitero, dependiendo de lo que se está viviendo en el entorno nacional, asimismo los distintos diputados, ya sea que tengan afinidad, en el caso particular mío, que he mantenido siempre una afinidad con el sector agropecuario, aprovechar hoy para hacer incidencia sobre lo que están viviendo los productores o también hacer incidencia sobre lo que está siendo víctima la alcaldesa de Bocas del Toro, Jessica Romero, que considero que inclusive es violencia política contra ella porque se le está obstaculizando el ejercicio de sus funciones al no cumplir con la norma constitucional que le permite a ella la designación del tesorero y que le corresponde entonces al Consejo solamente ratificarlo. Entonces, esa es la amplitud, esa es una de las bondades que tiene nuestra Asamblea Nacional, que permite de manera amplia debatir distintos temas y que muchas propuestas legislativas surgen precisamente de la participación de los diputados en esos periodos de incidencia. Importante esa aclaración, ¿verdad? Porque temas personales es lo que la gente se queda en el aire del por qué se abordan en esos periodos de incidencia. Adelante, Ricardo. Y es que, diputada, se ha cuestionado y sabemos que su estilo, y lo hemos visto, hay unidades dentro de la Asamblea en esa representatividad de la población que hacen diferencia, pero
no es solamente ventilar temas personales, sino señalar a individuos, a personas, independientemente de la profesión o la imagen que representen, y se ha desvirtuado, y es interesante poder hablarlo con usted, diputada, en su amplio, en la forma en la que usted analiza cada tema, pero se ha desvirtuado este recubrimiento, por decirlo de alguna manera, el fuero electoral, el fuero que da la curul, se me acaba de escapar el término, sin embargo, parece ser utilizado de mala forma y mucha gente ha ya manifestado su intención de que esto pues se elimine, de que haya algo que por lo menos se regule, porque no puede aprovecharse una ventaja o la cobertura de una posición para poder señalar sin fundamentos y sin pruebas. Bueno, yo pienso que es parte de la responsabilidad de cada uno como individuo, más allá de que seamos diputados o no, la importancia de ser veraces, de hablar siempre con la verdad y con un fundamento, un sustento en lo que expresamos. Depende también mucho del estilo de cada uno. Ustedes que son periodistas lo saben, porque inclusive dentro del medio hay periodistas que se proyectan y que dan la información de una forma y hay otros que lo hacen de otra. No podemos pedirle a la Asamblea que todos los diputados se expresen igual. Entonces, como bien mencionas, a veces los diputados o las autoridades que tengamos en cada región son reflejo de su población. Entonces, siempre vamos a tener ideas diferentes, opiniones distintas, y bueno, le corresponde a la población de cada una de esas áreas hacer la evaluación del desempeño de cada uno de sus autoridades, ¿no? Interesante y oportuno poder hacer establecer también este tema en esta conversación, diputada. Y vamos a estar atentos, estamos a la expectativa todos, obviamente, de estas discusiones en función de mejorar este tema de los medicamentos, de la atención. Usted ha hablado también del tema de la donación de órganos, pero hay 4 elementos importantes que yo he tratado de también buscar de personas conocedoras, y son los procedimientos de registros sanitarios que en Panamá son engorrosos y burocráticos. Muy difíciles, muy difíciles. Sí. Y muy caros. De importancia muy caros, se han puesto muy caros. Procedimientos de importancia de materia prima y el reconocimiento del registro sanitario de otros países, diputada. Es parte de lo que también, reitero, se propone modificar, porque pareciera que al establecer estos trámites tan burocráticos, lo que se busca es favorecer a los que ya están, Ricardo. Porque si yo pongo una vara muy alta, no todo el mundo la puede cruzar. Entonces, lejos de abrir el mercado a que las personas tengan más opciones, sencillamente obstaculizamos para que nadie más entre. Entonces, sí es parte de lo que en estos momentos está en discusión. Reitero, la gente está pendiente, los medios de comunicación tienen que colaborar con el proceso, tienen que permitir precisamente que a través de ustedes la gente sea escuchada, la gente participe, los testimonios sean dados. Entonces sí es fundamental que entendamos que estamos en un momento de punto de quiebre prácticamente. La gente está al borde con el alto costo de la gasolina, el alto costo de la electricidad, los medicamentos caros, la comida cara. O sea, Panamá se ha vuelto un país en donde la gente prácticamente ya no puede vivir. Entonces tenemos como Estado, como gobierno, como asamblea, que buscar los mecanismos para que el pueblo tenga respuestas y soluciones. Y no puede ser que solamente reciban cada día la noticia de que todo sube, y que, como bien mencionaba Edna, no tienen trabajo, no hay oportunidad de empleo, y es parte de las soluciones en las que todos nos tenemos que involucrar. Diputada, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento al tema, sin duda no lo vamos a soltar porque es de interés social, pues lograr que se avance con estos proyectos y que de verdad el espíritu de los mismos sean lograr esos abaratamientos de los medicamentos, que es lo que más necesita toda una población. Así que muchísimas gracias, que tenga buena tarde. Valoramos mucho su tiempo porque sé que está por allá ocupada, así que gracias nuevamente. Saludos a ambos, un gusto siempre, bendiciones.